Las luces de los flashes no dejaban de parpadear cuando la noticia estalló como una bomba en el corazón del panorama mediático español. La ruptura entre Carlo Costanza y Alejandra Rubio, una pareja que muchos habían idealizado como la mezcla perfecta de glamour, juventud y rebeldía, se había convertido en un drama que salpicaba a dos de las familias más mediáticas del país, Mar Flores y Terelu Campos. Desde ese instante, todo lo que se había construido alrededor de ellos comenzó a tambalearse, y el público, ávido de detalles, se lanzó a devorar cada dato, cada gesto y cada mirada que pudiese revelar los entresijos de una historia que parecía salida de un guión de serie. Alejandra Rubio, heredera del linaje televisivo de las Campos, aparecía desbordada, vulnerable, con esa mezcla de fragilidad y fuerza que siempre la había caracterizado, mientras Carlo, con su porte enigmático y sus antecedentes familiares marcados por titulares controvertidos, optaba por un silencio que alimentaba aún más la expectación. En medio de ese huracán mediático, Alejandra se convirtió en el epicentro de las especulaciones. La joven, que siempre había tratado de llevar su vida privada con discreción pese a su exposición televisiva, no pudo evitar que la ruptura trascendiera en tertulias, redes sociales y programas de prime time. Los colaboradores hablaban de un desgaste inevitable por la presión mediática, otros insinuaban la existencia de terceras personas, y algunos iban más allá, asegurando que la relación nunca fue aprobada del todo por las familias implicadas. Mientras tanto, las cámaras seguían a Alejandra a cada paso, captando sus silencios, sus gestos de cansancio y esa mirada perdida que mostraba su vulnerabilidad en medio de la tormenta. Carlo Costanza, por su parte, se refugiaba en un círculo muy reducido. De carácter intenso y reservado, parecía decidido a no alimentar las conjeturas, pero su mutismo solo sirvió para amplificar la curiosidad. El hijo de Mar Flores, acostumbrado desde niño a ver su vida sometida al escrutinio público, había encontrado en Alejandra un refugio distinto, un contrapunto a su mundo lleno de apariencias y exigencias. Sin embargo, esa calma se rompió cuando la presión mediática comenzó a invadir su intimidad. Los rumores hablaban de discusiones constantes, de estilos de vida incompatibles, de inseguridades que se intensificaron con cada portada y cada comentario. Todo eso creó un caldo de cultivo imposible de sostener para dos jóvenes que, pese a su linaje, seguían siendo humanos, con emociones y miedos reales. Terelu Campos, madre de Alejandra, entró involuntariamente en escena, convertida en un pilar de apoyo pero también en un personaje clave en el relato que los medios querían construir. Para muchos, Terelu representaba la madre protectora, la mujer de hierro que había luchado contra la adversidad y que ahora veía a su hija sufrir en público. Las cámaras captaban sus gestos serios, sus respuestas comedidas y ese halo de dignidad que siempre la había caracterizado. Sin embargo, por dentro, quienes la conocen aseguran que Terelu estaba devastada al ver a su hija sumida en la tristeza, intentando sostenerla mientras ella misma lidiaba con las críticas y los ataques que inevitablemente le llegaban desde la opinión pública. Mar Flores, por otro lado, no se quedó al margen. Elegante, distante y con una imagen muy cuidada, también se convirtió en objeto de titulares. Se especuló que su relación con Alejandra Rubio nunca fue especialmente cercana, que existían diferencias generacionales y de carácter que hacían difícil la convivencia en eventos familiares. Algunos tertulianos, incluso, afirmaron que Mar Flores había mostrado su desaprobación desde el principio, temiendo que la vida mediática de Alejandra complicara la de su hijo. Nada de esto pudo confirmarse, pero las insinuaciones bastaron para alimentar un relato de tensión entre suegra y nuera, que se convirtió en carne de debate televisivo. El público, por su parte, estaba dividido. En redes sociales, miles de mensajes inundaban los hashtags relacionados con la ruptura. Unos defendían a Alejandra, destacando su juventud y su aparente sinceridad, otros apoyaban a Carlo, aludiendo a la presión injusta que soportaba desde niño. Y en medio de todo, las dos madres, Terelu y Mar, se veían envueltas en un juego mediático del que era difícil escapar. Cada aparición pública, cada gesto interpretado, cada palabra se convertía en motivo de análisis y debate, como si de un partido de ajedrez se tratara.
Los programas de televisión especializados en corazón no tardaron en organizar tertulias especiales sobre el tema. El fin de la pareja del año fue el titular más repetido, acompañado de imágenes de archivo donde Alejandra y Carlo aparecían sonrientes, cogidos de la mano, compartiendo miradas cómplices. Ahora esas imágenes parecían pertenecer a otro tiempo, a un recuerdo casi irreal. Los colaboradores analizaban las últimas publicaciones de ambos en redes sociales, buscando mensajes ocultos, indirectas o señales de reconciliación. Incluso se llegó a especular con una posible estrategia mediática para relanzar sus respectivas carreras, aunque los más cercanos aseguraban que el dolor era genuino y que no había nada de cálculo en la situación. La ruptura, además, puso sobre la mesa las diferencias entre dos mundos, el de las Campos, con su trayectoria televisiva y su relación cercana con la prensa, y el de Mar Flores y su entorno, más ligado al glamour y la alta sociedad, acostumbrado a manejar los titulares con más discreción. Esta diferencia de culturas mediáticas habría generado, según algunos expertos, tensiones inevitables. Alejandra, habituada a compartir aspectos de su vida en programas donde trabajaba, podía sentir menos reparos en mostrarse, mientras Carlo, educado en una discreción más estricta, veía en esa exposición una amenaza constante. A medida que pasaban los días, Alejandra se mostraba cada vez más abatida. Fuentes cercanas aseguraban que había perdido peso, que apenas dormía y que evitaba salir de casa salvo para cumplir compromisos profesionales. En su entorno hablaban de un golpe emocional enorme y de un aprendizaje doloroso pero inevitable. Terelu, mientras tanto, se volcaba en su hija, acompañándola a grabaciones, protegiéndola de los paparazzi y tratando de filtrar lo menos posible a la prensa. No obstante, la propia Terelu se convirtió en blanco de comentarios, algunos acusándola de haber fomentado una relación demasiado pública que ahora se volvía en contra de su hija. Carlo, por su parte, se dejó ver en contadas ocasiones. Las pocas veces que habló ante la prensa lo hizo con frases cortas, evitando polémicas y reiterando su respeto por Alejandra y su familia. Sin embargo, las redes sociales se llenaron de teorías sobre su comportamiento. ¿Había sido él quien decidió terminar? ¿Existía otra mujer? ¿O simplemente la relación se había desgastado? Las respuestas variaban según la fuente, y cada tertuliano aportaba su propia versión. Algunos amigos del entorno de Carlo insistían en que él seguía enamorado de Alejandra, pero que no soportaba más la presión mediática. Otros, en cambio, aseguraban que llevaba tiempo distanciado y que sólo esperaba el momento adecuado para poner fin a la relación. En medio de este ambiente, comenzaron a circular imágenes de Mar Flores en eventos sociales, impecable como siempre, sonriendo ante las cámaras. Para muchos, esa actitud era interpretada como frialdad, como una falta de empatía con el dolor de su hijo y su exnuera. Sin embargo, quienes la conocen decían que Mar prefería manejar sus emociones en privado, lejos del circo mediático. Aun así, su silencio fue interpretado como una confirmación tácita de las tensiones con Alejandra y Terelu. Los platós, mientras tanto, explotaban cada detalle. Se revisaban viejas declaraciones, se analizaban gestos de archivo, se comparaban outfits y mensajes de redes sociales. Incluso se recurrió a expertos en lenguaje corporal para interpretar las últimas apariciones públicas de Alejandra y Carlo. Todo valía para alimentar la narrativa de la trágica ruptura que mantenía en vilo a miles de espectadores. Alejandra, consciente de todo esto, decidió tomarse unos días de descanso. Viajó a un destino discreto con amigas de confianza, tratando de desconectar del ruido mediático. Las fotos de ese viaje, tomadas por curiosos y difundidas en redes, mostraban a una joven intentando sonreír, refugiándose en su círculo íntimo. Sus seguidores le enviaban mensajes de apoyo, alentándola a ser fuerte y a priorizar su bienestar. Esa ola de cariño contrastaba con la frialdad que muchos percibían en el entorno de Carlo y Mar. Mientras tanto, Terelu hacía apariciones medidas en televisión, defendiendo a su hija sin entrar en polémicas directas. Reiteraba que Alejandra era adulta,
que había vivido un amor intenso y que ahora debía recuperarse. Sus palabras eran analizadas con lupa, buscando indirectas hacia Mar Flores o Carlo. Y aunque ella trataba de mostrarse conciliadora, en el fondo la relación entre ambas familias parecía más distante que nunca. El drama mediático alcanzó su punto álgido cuando surgieron rumores de un encuentro secreto entre Carlo y Alejandra en un café del centro de Madrid. Las fotos, tomadas a larga distancia, mostraban a ambos conversando con gestos serios. Los medios interpretaron aquello como un intento de reconciliación, aunque otros aseguraban que solo se trataba de un cierre necesario para ambos. Sea como fuere, esas imágenes devolvieron la esperanza a algunos fans que aún soñaban con verlos juntos, pero también generaron nuevas teorías sobre acuerdos, condiciones y terceras personas. El dolor de Alejandra, sin embargo, seguía siendo evidente. En una de sus últimas apariciones, al borde de las lágrimas, confesó sentirse agotada y necesitada de paz. Sus palabras resonaron en programas y redes, generando un torrente de mensajes de apoyo. Para muchos, ese fue el momento en que la joven dejó de ser la hija de para convertirse en protagonista de su propia historia, con sus aciertos y errores, mostrando una vulnerabilidad que humanizó su figura pública. Con el paso de las semanas, la tormenta mediática comenzó a dar signos de agotamiento, aunque las secuelas persistían. La ruptura había dejado grietas no solo en la pareja, sino en la relación entre las familias. Mar Flores mantenía su discreción, Terelú reforzaba su papel de madre protectora y Alejandra intentaba reconstruirse. Los analistas de la prensa rosa hablaban de un antes y un después en su vida pública, augurando que este episodio marcaría su forma de relacionarse con los medios en el futuro. El relato de esta trágica ruptura, que comenzó como una simple noticia del corazón, terminó convirtiéndose en un espejo de las tensiones que provoca la exposición mediática en la vida privada. Los espectadores asistieron a un drama real, con lágrimas auténticas, silencios cargados y miradas que decían más que las palabras. Alejandra Rubio y Carlo Costanza pasaron de ser la pareja del momento a dos jóvenes intentando sobrevivir a la presión de un país entero opinando sobre su intimidad. Aunque nadie puede saber si habrá una reconciliación en el futuro, lo cierto es que este episodio ha dejado una huella indeleble en sus vidas y en la percepción pública que se tiene de ellos. La ruptura, teñida de tragedia y envuelta en especulaciones, mostró la cara más vulnerable de dos apellidos mediáticos y puso de relieve, una vez más, que detrás de las cámaras, los focos y las portadas, existen personas reales enfrentándose a emociones tan universales como el amor, el desamor y la pérdida. Esta historia, que sigue desarrollándose con cada nuevo dato y cada gesto de sus protagonistas, ha quedado grabada en la memoria colectiva como uno de los episodios más comentados del año. Mientras Alejandra Rubio se recompone con el apoyo incondicional de Terelú Campos y Carlo Costanza busca su camino lejos del foco, Mar Flores mantiene su elegante silencio, y el público continúa especulando, opinando y consumiendo cada pedazo de este relato que, sin quererlo, se convirtió en un fenómeno mediático. El eco de aquella ruptura no se apagó de un día para otro, sino que se convirtió en una especie de sombra persistente que acompañaba a Alejandra Rubio en cada paso que daba, incluso en aquellos instantes en que intentaba reconstruir su rutina. Los medios, que habían exprimido hasta el último detalle del final de su relación con Carlo Costanza, seguían atentos, esperando cualquier gesto, cualquier frase o cualquier publicación que les permitiera seguir alimentando el relato. Alejandra, por su parte, parecía haber tomado la decisión de reinventarse, de usar aquel dolor como combustible para una nueva etapa en su vida, aunque ese proceso no estaba exento de altibajos. En los pasillos de los platós, donde los focos iluminan sonrisas que a menudo esconden agotamiento, Alejandra comenzó a mostrarse con una actitud diferente. Más seria, más cauta, con un discurso aprendido a base de golpes mediáticos. Sus compañeros de programa notaron el cambio. La joven que antes hablaba con espontaneidad ahora elegía con cuidado cada palabra, midiendo su impacto y anticipando titulares. Era evidente que estaba aprendiendo a moverse en ese tablero donde cada movimiento es observado y analizado. Sin embargo, detrás de esa fachada de profesionalidad,
seguía latiendo un corazón herido, todavía afectado por la ruptura con Carlo y por la manera en que todo se había desarrollado ante millones de ojos. Carlo, en paralelo, emprendía su propio proceso. Tras semanas de silencio, comenzó a dejarse ver en actos más selectos, intentando proyectar normalidad. Sus apariciones, sin embargo, eran analizadas con lupa, especialmente porque nunca faltaban las comparaciones con su pasado junto a Alejandra. Algunos fotógrafos incluso buscaban el momento en que su expresión se suavizaba al pronunciar su nombre, como si en esa mirada pudiera leerse nostalgia o arrepentimiento. Pero él se mantenía firme en su discreción, evitando cualquier comentario que pudiera avivar la polémica. Esa distancia calculada generaba un contraste evidente con el torbellino mediático que rodeaba a Alejandra y contribuía a consolidar la imagen de un Carlo más hermético, más inaccesible, quizá más dolido de lo que muchos pensaban. Mientras tanto, Terelu Campos y Mar Flores se convirtieron, sin buscarlo, en piezas fundamentales del relato. La primera, como madre protectora, se mostraba cada vez más volcánica cuando percibía injusticias hacia su hija, aunque trataba de mantener las formas. La segunda, como madre elegante y distante, aparecía siempre impecable, sin ceder un milímetro al juego mediático. Ambas representaban dos formas opuestas de enfrentar la presión pública. Terelu, más cercana a los medios, consciente de cómo funcionan y capaz de maniobrar en ellos. Mar, más acostumbrada a controlar los tiempos y a mantener un hermetismo casi aristocrático. Esa diferencia de estilos se convirtió también en tema de tertulia, con analistas hablando de dos modelos de maternidad mediática y del impacto que esto tenía en los protagonistas jóvenes. Los encuentros casuales o no tan casuales entre Alejandra y Carlo siguieron alimentando rumores. Una tarde, fueron vistos en un evento benéfico, cada uno llegando por su lado pero coincidiendo en la sala principal. Las cámaras captaron un intercambio de miradas que duró apenas segundos, pero fue suficiente para que las redes sociales estallaran con comentarios sobre un posible reencuentro. Alejandra, al día siguiente, se limitó a decir que coincidieron por casualidad y que mantenía un respeto mutuo con su ex. Carlo, fiel a su estilo, no hizo declaraciones. Sin embargo, las imágenes circularon durante días, analizadas fotograma por programas de televisión. El desgaste emocional comenzó a dejar huella también en la salud de Alejandra. Amigos cercanos contaron que, aunque intentaba retomar rutinas saludables, la presión externa y los comentarios en redes la mantenían en un estado de ansiedad constante. Esa vulnerabilidad, sin embargo, también generó una ola de solidaridad. Seguidores, compañeros de trabajo e incluso celebridades le enviaron mensajes de apoyo público, reconociendo su fortaleza y animándola a seguir adelante. Esa dualidad, dolor íntimo y apoyo externo, se convirtió en un motor que poco a poco le permitió recomponer su autoestima. Carlo, desde su propio espacio, comenzó a centrarse en proyectos personales. Algunos rumores hablaban de nuevos retos profesionales alejados de España, otros de colaboraciones internacionales. Nada estaba confirmado, pero lo cierto es que su nombre sonaba menos ligado al drama sentimental y más a nuevas oportunidades. Esto generó también un cambio en la narrativa mediática. Carlo empezaba a ser visto como alguien que se rehacía, mientras que Alejandra aún estaba en proceso de reconstrucción emocional. Esa percepción pública alimentaba comparaciones injustas, pero era inevitable en un entorno donde cada historia necesita héroes y villanos, vencedores y vencidos. Terelu, por su parte, seguía defendiendo a su hija en televisión con un equilibrio entre firmeza y prudencia. Cada vez que el tema salía, insistía en que Alejandra era una mujer adulta y fuerte que sabría salir adelante. Pero también aprovechaba para lanzar mensajes indirectos sobre la necesidad de respetar los procesos personales y no convertir el dolor en espectáculo. Mar Flores, en cambio, se mantenía fiel a su silencio, evitando entrevistas sobre el tema y mostrando únicamente una imagen de serenidad en sus apariciones públicas. Esa contraposición, que a ojos del público parecía casi teatral, consolidó la idea de que ambas madres representaban universos opuestos
irreconciliables en su forma de gestionar la exposición mediática. En redes sociales, la historia seguía viva. Cuentas de fans, foros de televisión y canales de YouTube dedicados al mundo del corazón creaban teorías, timelines y hasta mapas de la ruptura. Se analizaban stories, se comparaban frases y se buscaban coincidencias en horarios y lugares para especular sobre encuentros secretos. Esta atención obsesiva, aunque agotadora para los protagonistas, también mostraba hasta qué punto el público se había involucrado emocionalmente en su historia. Para muchos, Alejandra y Carlo se habían convertido en símbolos de una generación atrapada entre la exposición constante y el deseo de intimidad. Los meses posteriores a la ruptura trajeron consigo un lento pero constante proceso de aceptación. Alejandra comenzó a aparecer con un semblante más sereno, retomando eventos sociales con más seguridad. Sus estilismos cambiaron, colores más vivos, peinados distintos, un lenguaje corporal que transmitía mayor confianza. Este cambio fue interpretado como una señal de renacimiento, como si poco a poco dejara atrás la sombra de Carlo para reafirmarse como mujer independiente. Las revistas destacaban su nueva etapa y los titulares pasaron del drama sentimental al relato de superación. Carlo, mientras tanto, parecía también haber encontrado un equilibrio. Se le vio en actos deportivos, cenas discretas y reuniones con amigos en círculos reducidos. Aunque seguía manteniendo su distancia con la prensa, sus gestos relajados y su actitud menos tensa indicaban que estaba cerrando capítulo. Incluso algunos medios publicaron que habría entablado amistad con nuevas personas en el ámbito profesional, algo que despertó especulaciones sobre un nuevo romance, aunque nada se confirmó. El paso del tiempo permitió que la relación entre ambas familias, aunque fría, se estabilizara. No hubo enfrentamientos públicos entre Terelu y Mar, pero tampoco reconciliaciones evidentes. Simplemente, cada una siguió su camino, enfocada en su vida y en apoyar a su hijo o hija desde su propio estilo. Este distanciamiento prudente fue interpretado como un pacto tácito para no avivar más el escándalo, dejando que las aguas se calmaran por sí mismas. El caso de Alejandra Rubio y Carlo Costanza terminó convirtiéndose en una lección mediática sobre la exposición y sus consecuencias. Los expertos en comunicación empezaron a citarlo en debates sobre privacidad y redes sociales, analizando cómo las narrativas públicas pueden condicionar las relaciones privadas. Incluso algunos psicólogos mediáticos hablaron de la fatiga emocional que sufren los jóvenes famosos al vivir su intimidad bajo lupa, un fenómeno cada vez más común en la era digital. Con el tiempo, la historia se fue transformando en memoria colectiva. Lo que comenzó como una trágica ruptura se convirtió en una saga de aprendizaje, resistencia y reinvención. Alejandra Rubio, con el respaldo incondicional de Terelu Campos, logró reposicionarse como una figura más sólida y respetada en la televisión, mientras Carlo Costanza encontró su propio camino lejos del ruido mediático. Mar Flores, fiel a su imagen, se mantuvo como un referente de discreción y elegancia, demostrando que incluso en medio del huracán se puede conservar la compostura. Así, la narrativa inicial de tragedia se transformó en una de resiliencia. Alejandra dejó de ser solo la hija de y pasó a ser percibida como una joven capaz de enfrentar una crisis pública con dignidad. Carlo demostró que podía preservar su intimidad pese a la presión, y las dos madres, con sus diferencias, simbolizaron dos formas distintas de proteger a los suyos. Al final, detrás de las portadas, los titulares y los análisis, quedaba la historia íntima de dos personas que se amaron y que, al romper, expusieron sin quererlo las fisuras de un sistema mediático que no perdona. Con cada aparición pública posterior, con cada gesto más sereno, con cada nuevo proyecto, Alejandra y Carlo fueron cerrando heridas, construyendo nuevas narrativas y demostrando que, incluso tras la tormenta más mediática, siempre hay espacio para volver a empezar. Y aunque en la memoria del público quedará grabada la intensidad de aquella ruptura, también quedará el recuerdo de cómo supieron recomponerse y seguir adelante, dejando tras de sí un capítulo inolvidable en la crónica sentimental del corazón español.